Hola, mi nombre es Héctor Duarte. Para mí, de verdad que es un privilegio, es un regalo de Dios el poder compartir con toda la familia Viña lo que es este mes Viña. Hoy vamos a conversar un poco sobre este valor de nuestra iglesia, como lo es el vivir en el reino de Dios. Y para ello me encuentro acompañado de don Carlos y don William. Y vamos a estar conversando un poco sobre eso, sobre el reino de Dios en la vida del hombre. Y me encantaría primero hablar un poco sobre qué entendemos que es el reino de Dios. Por ejemplo, para mí es más allá, y como viene explicado en el libro del ADN de la Viña, más allá de algo específico, un lugar concreto, es vivir bajo la voluntad del Señor, ¿verdad? Entendiendo que es eh, lo mejor que Él quiere para nosotros, que es amable, que es perfecto, ¿verdad? Como lo es su voluntad. Sí, para mí también es unirme a lo que ya Dios está haciendo, ¿verdad? La presencia de Dios en mi entorno, donde estoy. No creo que esté limitado como a las cuatro paredes de la iglesia, ¿verdad? Creo que el reino de Dios sobrepasa esos límites. Sí, es una vivencia de día a día donde definitivamente uno ha podido tener la experiencia de no tenerlo a él y vivir con él. Es un abismo totalmente eh, donde uno siente esa ausencia, como que está uno perdido, definitivamente, ¿verdad? Sí, y es que parte de esto de vivir con el Señor, ¿verdad? Es que en ocasiones podemos sentir que nos hemos alejado, ¿verdad? En ocasiones podemos tener como ciertos altibajos, ya sea por un tema emocional, ¿verdad? Por diferentes circunstancias o problemas que podamos considerar que son grandes, pero Dios nunca nos abandona y es parte también de vivir en su reino, ¿verdad? Y como don William siempre lo ha expresado, es esa misericordia y esa fidelidad de Dios marcada en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo lo vamos viendo independientemente de lo que hagamos, que sí tienen sus consecuencias, ¿verdad? Nuestros actos tienen sus consecuencias, pero Dios siempre está ahí y siempre va a estar para cuando nosotros lo necesitemos e incluso para irnos ayudando y direccionando hacia donde Él cree que es lo mejor para nosotros. Sí, yo pienso que también vivir en el reino requiere cierta intencionalidad, ¿verdad? No es suficiente con haber recibido a Jesús en el corazón y ya, porque realmente los valores del reino chocan con los valores de este mundo. Ahí era donde vos estabas hablando de que es difícil, a veces hay altibajos, ¿verdad? Porque definitivamente que vivir en el reino es muy opuesto a lo que el mundo nos propone, Claro, ¿verdad? claro, y es que un mundo que está marcado por el materialismo, donde lastimosamente hemos visto cómo en ocasiones el egoísmo, ¿verdad? O el orgullo, pues va marcando pautas en algunas situaciones. Dios nos invita a exactamente lo contrario, ¿verdad? A- Al servicio, a dar todo lo que nosotros somos para expandir su reino, ¿verdad? Como lo es en la Gran Comisión. Em, ¿Cómo hemos experimentado el reino de Dios en nuestra vida? Ya lo hablamos que más que una experiencia es una vivencia, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos citar algunos ejemplos de cómo hemos vivido en el reino del Señor? O sea, estamos hablando de cómo hemos vivido en el reino del Padre de la creación, ¿verdad? En el reino del Todopoderoso. Yo creo que una de las respuestas sencillas para poderlo nosotros entender es que la misma palabra lo dice bien clara, que es que nosotros estamos en este mundo, que es un mundo secular, pero no somos de este mundo. Tenemos que tener esa claridad totalmente diferenciada, en el sentido de que eh, estamos acá, pero
no somos de acá. Entonces, eso hace la particularidad de ir caminando en esa perfección que la lograremos cuando ya estemos del otro lado, ¿verdad? Definitivamente. Pero también mucho de lo de experimentar el reino que vos decías se vive en comunidad. Y una de las cosas que para mí tengo más clara, ¿verdad? Después de que Dios interrumpió mi vida en la universidad y vino a mi corazón, ¿verdad? Me aceptó a mí como parte del reino. Eso me cambió las prioridades y ya no era una vida individualista, sino en grupo, en comunidad, con otros creyentes. Y yo creo que lo mejor del reino se experimenta en comunidad, cuando, por ejemplo, de la noche a la mañana alguien hace algo por vos que era inesperado, que no es común en este mundo, ¿verdad? Egoísta y materialista, como vos decís, alguien que se desprende por darte a vos algo que estás necesitando, por ejemplo. Eso es una manera de vivir el reino, y no se puede vivir eso si uno vive aislado o si solo llega a la iglesia, escucha una charla, un sermón y se va para la casa. Necesita involucrarse con otros creyentes, y yo creo que mi manera de experimentar el reino ha sido en comunidad, de manera más clara. Eso yo diría, Sí. Carlos, que es reflejar Sí, a Yeshua, o sea, a Jesucristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros como creyentes debemos de hacer, sí, sí. para que la otra persona experimente, en el caso como el tuyo, lo experimentaste de otra persona. Y es precisamente ese reflejo de Jesús hacia uno. Que viene Y uno dice, la misión. wow. Ahí viene la gran comisión que vos decías, ¿verdad? En comunidad nosotros experimentamos el reino, pero también tenemos esa responsabilidad allá afuera de la comunidad de creyentes de reflejar lo que estaba diciendo William, ¿verdad? De reflejar lo que Dios ha hecho en Sí. nosotros. No, y es que uniendo estos comentarios, en definitiva somos una obra en construcción, ¿verdad? Nosotros somos una obra que Dios va moldeando, somos una obra donde nosotros mismos, y como Carlos lo indicaba, de una forma intencional, ¿verdad? Debemos buscar mejorar y agradar siempre a Dios con nuestras imperfecciones. Y como Dios ha puesto desde hace unos meses para acá en mi vida, el saber y tener claro que cada uno tiene su proceso, cada persona tiene su proceso, pero qué maravilloso, y por algo Dios lo deja así de claro, es el congregarnos. Qué importante y determinante a la vez es vivir ese proceso o esa obra en construcción como iglesia, acompañándonos, donde sabemos que podemos contar los unos con los otros. Eso es parte del reino, y por eso es uno de los valores de la viña, ¿verdad? Porque nosotros debemos de, como decimos en el grupo de hombres, tener ese ambiente de camaradería, ¿verdad? Donde nos acompañamos en las diferentes circunstancias que vamos viviendo. Y también me encanta lo que decían de cómo nosotros, de una u otra forma, también podemos ser un instrumento o un canal de bendición para muchas personas. No por nosotros, claro está, sino por lo que Dios quiere hacer por medio nuestro, ¿verdad? Gracias a su misericordia, para llegar a tantas, para poder, que Él pueda llegar a tantas personas, ¿verdad? Y por ende a familias, que creo que es una de los aspectos más importantes que nosotros como hombres, ¿verdad? Podemos desarrollar. Es que nosotros tenemos que estar siempre anuentes en que Él es el que nos molda a nosotros. Nosotros somos barro. Y si tenemos esa perspectiva en la mente de cómo se va haciendo, se va formando la pieza, ¿verdad? Uno siendo barro, dejándolo a Él actuar en nosotros, pero hay algo, un elemento muy importante, que es la obediencia. Ahí es donde siempre yo he dicho que es donde entra la verdadera adoración, cuando uno se deja
en obediencia llevar para que Él lo vaya formando a uno. Sí, cuando pensamos nosotros de que Dios es rey, Jesús es rey, obviamente un rey lo que hace es reinar, ¿verdad? Y nosotros somos sus súbditos, sus servidores. Eh, Pienso que lo que está diciendo William aquí tiene mucha importancia porque nosotros como costarricenses no tenemos reyes, nunca hemos tenido, nos cuesta mucho ver Visualizar. esta metáfora, eh, pero negociamos todo. Y yo creo que muchas veces llegamos a Dios negociando también, ¿verdad? No como el barro que se deja moldear, sino con nuestras propias ideas de cómo deben ser las cosas. Entonces ahí es cuando no nos queda más remedio que reconocer que tenemos que dejarnos llevar por Él, porque Él es el Rey, Él sabe lo que mejor nos conviene, al fin y al cabo. Nuestros planes deben estar supeditados a su gran plan, ¿verdad? Para la humanidad. En ese sentido, pienso también que muchas veces pensamos que nosotros tenemos que hacernos como Jesús, ¿verdad? Y más bien agregarnos cosas. Yo creo que Dios lo que quiere es quitarnos, ¿verdad? Como esa obra, que quitarnos lo que nos sobra, ese deseo de poder, de fama, de, de ser los que estamos en control, ¿verdad? Que muchas veces los hombres, por la manera como hemos sido creados, o criados, no criados más bien, criados, no criados. Los hombres, como hemos sido criados, nos volvemos muy competitivos, ¿verdad? Y todo lo vemos como algo que yo tengo que lograr. Y más bien en este caso es dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Sí, de ahí la importancia, y hemos hecho mucho énfasis en el Espíritu Santo, en invitar al Espíritu Santo a que more en nuestra vida, a dejarlo fluir en nosotros, porque a veces nosotros queremos que el Espíritu Santo, queremos ver su fruto, ¿verdad? Queremos ver que fluya, pero nosotros no lo permitimos. Nosotros seguimos, por llamarlo así, atados, o seguimos con los hábitos que tenemos marcados y que muchas veces sabemos que no son los que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Pero creo que si nosotros de una forma sincera, en esa parte relacional con el Señor, dejamos que el Espíritu Santo fluya, realmente oramos, realmente leemos su palabra, la escudriñamos, la estudiamos, la vivimos, realmente ayunamos, nos congregamos, sensibilizamos o rogamos a Dios que sensibilice nuestros sentidos para poder captar todo eso que Él utiliza para hablarnos, para comunicarse con nosotros y saber qué es lo que debemos de hacer para poder ejecutar o realizar su voluntad. Creo que es determinante que el Espíritu Santo, viéndolo como parte, lógicamente, del reino de Dios, fluya en nuestra vida, fluya en nuestra familia, fluya en nuestros empleos, fluya por donde quiera que vayamos. Y así Dios puede impactar a más personas, pero creo que hoy en día hemos dejado un poquito de lado eso y debemos de retomarlo con más fuerza, porque al final, como dice la palabra, es lo que Jesús nos dejó, el Espíritu Santo. Imagínense, o sea, tenemos a ese Todopoderoso también de nuestro lado y a veces no queremos escucharlo, no queremos que sea parte de nosotros, y creo que es personalmente uno de esos mayores anhelos o aspectos que más quiero vivir, que es tener esa relación con el Espíritu Santo, ver ese equilibrio espiritual en mi vida, porque realmente si no lo tengo así, o si no está eso dentro de mi corazón, realmente, amigos, me sentiría expuesto a tantas cosas a lo cual nos invita el mundo, ¿verdad? Una de las cosas lindas que me llega a la mente, que siempre me ha gustado, el poder determinar todo lo que has dicho, resumido en algo como lo que es ver ese madero de la cruz, donde uno como ser
tiene que buscar la parte vertical para entonces fluir y dejar que Él lo haga en la parte horizontal. Si no, no funciona. Estoy de acuerdo con William en el sentido de que a veces sobreespiritualizamos mucho las cosas, y el otro día estaba hablando con unos amigos sobre este tema. A veces pensamos de que las cosas nos tienen que nacer, ¿verdad? Que si Dios quiere que yo haga eso, me debe nacer, ¿verdad? Y muchas veces no es así, ¿verdad? Tiene que uno proponerse ir a la iglesia, ¿verdad? El domingo, madrugar, estar ahí, O sábados también. o sábados en las tardes, ¿verdad? Ahora, estar ahí para experimentar todos los beneficios que eso trae, y uno dice, qué bonito, ¿verdad? Me encontré a Héctor, me encontré a William, estuve hablando con él, y estuve orando por ellos, o ellos por mí. Cuando ya uno, tal vez, tomó la decisión de buscar esa verticalidad que vos dijiste, ¿verdad? Es buscar a Dios, llegar ahí, estar ahí, aunque tal vez no me nazca, voy a empezar a experimentar cosas bonitas, Claro. ¿verdad? Como un fruto de esa obediencia, Sí. ¿verdad? Y creo que ese es otro aspecto, ¿verdad? A veces Dios le pone a uno en su corazón a hacer las cosas, y uno no siente que pueda oponerse a lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Le nace, Dios le pone que le nazca, pero muchas veces tengo que hacerlo primero para experimentar los resultados que eso tiene. Sí. Y es que, en definitiva, ahora que hablas sobre el modelo de Jesús y ser más como Jesús y demás, Jesús era o es tan práctico. Si nosotros vemos en la Biblia, cada episodio, si bien es cierto, tenía sus niveles de complejidad, ¿verdad? Recordemos que habían aspectos religiosos, sociales, económicos, ¿verdad? Que, por llamar a algunos, que estaban impactando a la sociedad de ese momento gracias a lo que Jesús estaba haciendo. Era extremadamente práctico. Y nosotros a veces buscamos llenarnos de etiquetas, complicarnos la vida, y siempre incluso con el objetivo de hacer su voluntad. Pero a veces Dios, y como lo explicaba Carlos, nos llama a hacer las cosas, pero de una forma práctica, de una forma sencilla, tal cual Jesús lo hacía acá con nosotros. Tal vez para ir cerrando un poquito con este espacio de la conversación, ¿qué consejos podemos darle a los caballeros, a los hombres, para que podamos vivir en el reino de Dios? Podamos experimentar ese valor que tiene la viña, como es vivir en el reino de Dios. Buscar la verticalidad para poder ser efectivos en la parte horizontal. Pero una cosa que he vivido yo, que me ha ayudado mucho, es cuando uno deja y escucha al Espíritu hablarle a uno. Y uno siente esa diferencia, que no es que es simplemente cuestión de mi mente, es que hay como un fuego adentro. Y ser obediente en hacer las cosas que te está poniendo en ese momento, porque los resultados son maravillosos, ¿verdad? Eso es, para mí, la fe puesta en práctica, ser obedientes. Yo creo que también, pensando en los hombres, tenemos un rey que es ejemplo. O sea, él no dirigió desde las alturas qué era lo que había que hacer, sino que él vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. A mí me parece muy importante eso, lleno de gracia y verdad. Nosotros tenemos que aprender a recibir gracia y verdad como hombres, dar permiso, aunque nos hablen verdad un poquito, ¿verdad? No solo gracia, y también reflejar gracia y verdad a los demás, porque si nosotros queremos saber cómo ser los hombres que Dios quiere que seamos, ahí está Jesús. En Él podemos ver cómo se deben tratar los otros hombres, cómo se tratan las mujeres, cómo se tratan los niños. O sea, no hay forma de perderse, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo diría, ¿verdad? Tenemos la ventaja de que el Evangelio nos muestra cómo es el reino y cómo Jesús se mueve en ese reino, para que nosotros aprendamos de Él. Sí.
sumado a eso, que de verdad me encantan lo que estamos conversando, eh, yo creo que algo que es sumamente importante también es que el hombre o cualquier persona tiene que dar un paso al frente al Señor. La vida está llena de decisiones y esto definitivamente es una decisión, porque Dios es respetuoso y lo sabemos, etcétera. Entonces nosotros en definitiva tenemos que dar un paso al frente, confiar en el Señor y algo que a veces nos cuesta, pedirle a Él muchísima sabiduría. ¿Para qué? Creo yo, ¿verdad? ¿Para qué? Para dejar todas esas cosas, todos esos hábitos, todas esas costumbres que, que a veces incluso hasta nos traicionan, porque nosotros sabemos que no están bien y las queremos dejar. No queremos volverlo a hacer, pero caemos, ¿verdad? Y entonces uno dice, es que todavía estoy en esa vieja naturaleza, todavía estoy en el viejo hombre, ¿cómo me cuesta? No importa. Todos los días la misericordia de Dios es nueva y tenemos que levantarnos de nuevo y tenemos que decidir de nuevo y tenemos que dar ese paso al frente de nuevo y congregarnos, apoyarnos en nuestra familia, saber que somos un elemento importantísimo en la familia, en la sociedad y debemos de asumir ese rol que, como ustedes explicaban, Dios nos ha invitado y nos ha hecho para eso, para asumir un rol determinante a donde quiera que estemos, ¿verdad? Entonces creo que también debemos hacer eso y cómo no buscar esos espacios para hablar con Dios, buscar esos espacios para conocerlo aún más, porque si nosotros queremos realmente tener una relación con Dios fortalecida, debemos de pasar tiempo con Él. A veces no magnificamos, desde mi óptica, dos cosas realmente importantes que Dios nos dejó, como es su palabra, la Biblia. Es que es la palabra de Dios ahí que nos la dejó, donde tenemos un acceso directo a lo que es su voluntad, a lo que Él nos quiso dejar. Y lo que les comentaba hace unos minutos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que debemos de aliarnos a esos dos elementos, por llamarle de alguna forma, que Dios nos ha dejado para que nosotros, como hombres y cualquier persona o familia que hoy nos está viendo, podamos mejorar esa relación con nuestro Señor y vernos fortalecidos en Él. Hombres creyentes, pero hombres de valor. Yo estaba pensando en este versículo de Pedro, 1 Pedro 5:6, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Parece que ahí está la clave. Jesús se humilló, se hizo hombre, y a nosotros nos cuesta buscar ayuda, humillarnos, ¿verdad? Reconocer que somos vulnerables. Y yo creo que por ahí es el camino, ¿verdad? Reconocer que necesitamos a Dios y necesitamos esto, unos a los otros. Claro, claro. Agradecerles que nos hayan acompañado en este espacio. Esperamos que al igual que ha sido para nosotros, sea de mucha bendición. Y ruego a Dios, sé que el corazón de mis amigos también lo hace, que nos bendiga y que siempre nos mantenga bajo su ala protectora. Que Dios los bendiga y nos vemos.